Bien, pues estamos de vuelta de las vacaciones. Ha sido un verano, pues, interesante, vamos a decirlo de esta manera. Interesante porque he conocido a gente bastante curiosa, bastante interesante, y aunque no haya subido ningún podcast al canal, no quiere decir que no haya estado trabajando en él. Os traigo este primer capítulo de la temporada número 2, una charla que he tenido con una persona que, bueno, me alegro mucho de haberla conocido, y os cuento así por encima porque no quiero daros, no quiero destriparos el capítulo, me gustaría que lo oyerais. Le conocí a través de Facebook. Ya sabéis que cuando tienes pues algo de contenido creado hay que moverlo, y una de las maneras de hacerlo es a través de redes sociales. Bien, pues yo no soy muy dado a redes sociales, pero bueno, no me queda más remedio que de vez en cuando estar ahí. Entonces, bueno, en una de las batidas que estaba haciendo, bueno, pues estaba bicheando por Facebook, encontré una página que me llamó la atención. A ver, Facebook, todo lo que hay en Facebook, no voy a decir el 100% porque mentiría, pero os puedo decir que un 92, un 95% de lo que hay en Facebook es mentira, todo. Cuando te dedicas a crear contenido o tratas de publicitar algo en Facebook, enseguida te empiezan a bombardear. Te bombardean haciendo aparentar un interés que tienen en tu canal, pero el trasfondo que hay en todo esto es económico. Entonces, bueno, todo el mundo quiere sacar dinero. Ya sabéis que aquí nadie da puntada sin hilo y todo el mundo quiere sacar pasta ofreciendo unos supuestos servicios que habría que ver si luego pues se llevan a cabo o son estafas, como la gran mayoría de las cosas que hay en redes. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Pero por qué os digo esto? Porque no todo es mentira. Entonces vi una página que me llamó la atención y bueno, pues empecé a hablar con esta persona que es Jos, es el chico con el que voy a charlar en el podcast de hoy, y me gustaría que lo escucharais. La gente que me conoce, mucha gente que me conoce, no todo el mundo, pero muchos de ellos sí, la gente que conoce parte de mi vida saben que, bueno, por un episodio que yo tuve hace poco más de un año, pues empecé con el tema este del podcast para... Solo tenía un objetivo, que era entretener a la gente, porque yo pues consumía mucho podcast en esa época que estuve un poco fuera de juego. Entonces decidí empezar a hacerlo en cuanto me encontrara con fuerzas, y así fue. Empecé a hacerlo y os tengo que decir que el tener un podcast es como tener una familia. Vamos a ver, no me malinterpretéis. Yo recuerdo cada conversación, cada grabación, cada anécdota de cada persona que me ha contado, y les agradezco a todos por igual. Pero unas conversaciones te ayudan de una manera y otras conversaciones te ayudan de otra. Como yo decía al principio, habrá algunos capítulos que simplemente nos entretengan y de otros pues aprendamos algo, bueno, malo, bueno, yo qué sé. Cada uno a su manera, pero todos tienen su importancia. Pero yo creo que este capítulo es especial. Y este capítulo, hablo por mí, me ha ayudado a darme cuenta que le damos demasiada importancia a muchas cosas que no las tienen.
No sé qué opinaréis vosotros. Opinar. Me lo podéis dejar en los comentarios si queréis. Pero vamos, que creo que haber conocido a Jos, haber hablado con él y haber podido crear este contenido con su ayuda, ya ha merecido la pena haber hecho el canal. A ver qué opináis vosotros. Así que no me enrollo más, que me enrollo demasiado. Bueno, deciros que hoy comienza la segunda temporada de Tu Curro Me Mola. Soy Manuel de la Ver y empezamos. Aquí comienza Tu Curro Me Mola. Hola, Jos. Hola, ¿qué tal, Mundo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Es un buen día. Tengo que decir a la gente que nos escucha que yo estoy en España y tú estás en México. Tenemos una diferencia horaria grande. Aquí ahora mismo son las 7:15 de la tarde. ¿Qué horario tienes tú allí ahora? Son las 11:15 del mediodía. Las 11 de la mañana, 8 horas de diferencia. Así es. ¿En qué parte de México estás, Jos? Yo soy de la región norte del país. México es un país que tiene una extensión muy grande. Creo que somos el quinto país más grande del mundo. Por tanto, tenemos 3 zonas horarias. Tenemos desde lo que es Tijuana, que es la región más al norte, que es noroeste. Ellos son 2 horas de diferencia con nosotros y creo que es la región más alejada de México, es la zona de Mérida, creo que también son 2 horas. Entonces, digamos que de extremo a extremo son casi 6 horas de diferencia. Y yo estoy en medio. Entonces, la zona horaria creo que vamos a la par de la Ciudad de México, que es la capital, pero sí es una diferencia muy grande con la zona horaria que manejas tú allá en España. Ujú. Vale, bueno, Jos, vamos a entrar en materia. Ya sabes que este canal de podcast trata sobre todo de la vida laboral de las personas, de las historias que les han sucedido en los trabajos, pero yo soy de la opinión que el trabajo forma parte de la vida de la persona. Entonces tenía Sí. muchas ganas de hacer esta entrevista contigo porque desde que conocí tu historia en Facebook, contacté contigo y tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, darte las gracias desde este momento de que estés colaborando conmigo en el canal y te quería preguntar, ¿cuántos años tienes? Actualmente tengo 35, voy a cumplir 36 este año, dejo de ser un jovenzuelo para entrar ya de lleno a la vida adulta. Sí, ¿no? ¿Tú recuerdas, Jos, con qué edad empezaste a trabajar? Supongo que sí. Ay, sí, sí, sí recuerdo cuando empecé. Fue a los 8 años que empecé de manera informal, pero de manera formal fue a los 16. Aquí en México existe una ley que prohíbe que los menores de edad trabajen. Una persona de 18 años, digamos que ya legalmente puede laborar.
pero una persona menor a los 18 años no es legal, a menos que se tengan 16 y el consentimiento de los padres para empezar a trabajar. Aquí es igual. Okey. Yo comencé a los 8 años a trabajar en, apoyando la economía del hogar, puesto que, digamos que la persona que era la encargada o responsable de administrar los bienes o proveer a la familia no ocupó o no se hizo responsable. Por lo tanto, pues tuve que apoyar a mi mamá a trabajar, a traer recursos al hogar. ¿Y qué es lo que hacías, Jos? No podía trabajar en una empresa o en una cuestión muy Evidente. estilizada, ¿verdad? La manera que apoyaba era mamá preparaba pan casero, estos que se llaman cupcakes, Ujú. quequitos, no sé cómo le llaman, unos pastelitos o galletas, y yo los vendía casa por casa, iba casa por casa ofreciéndolos en las casas que estaban cercanas a mi hogar, en el barrio, que le llamamos colonias. Ujú. Mano, quería no hacerle un comentario al público. Dime. Eh, Tal vez ellos no me pueden ver por la cuestión del audio. Sin embargo, mucha gente que me escucha piensa que estoy borracho por el modo en el que hablo, que estoy en estado alcoholizado. No es así, tengo una condición que se llama afasia, la cual me dificulta un poquito hablar. Sin embargo, conforme vayan escuchando, se van a ir adaptando a la manera en la que yo pronuncio las palabras o ese extraño acento que se me formó. De eso podemos hablar en un momento. Sí, estoy seguro, ¿no? Pero no es que las personas comprendan que puedo, este, todos mis procesos mentales están en orden, simplemente es un trastorno del habla, no es un trastorno de la inteligencia, por así decirlo. Lo van a comprender en cuanto oigan un poco más de tu historia, lo van a entender perfectamente. Sí, Y entiendo, Jos, que tú esto lo hacías cuando no tenías que ir a la escuela, ¿no? Al colegio. sí, así es. Afortunadamente, mamá es una persona muy responsable, siempre fue primero la escuela, después esto. Porque ella, desde que empezamos con ese pequeño proyecto, digamos que ella entendió que mi responsabilidad no era proveer el hogar. Ella, de hecho, me lo decía, esto es solamente un apoyo que estamos haciendo para conseguir recursos, porque tu responsabilidad es la escuela. Y pues afortunadamente cumplí bien con la escuela en ese periodo, me apoyé en la casa, aprendí el hecho de que el dinero es un recurso importante, no indispensable, pero sí importante para poder desempeñarte. Es indispensable para la economía familiar, pero no para la cuestión personal. Luego terminaste de tus estudios en primaria y a los 16 años dices que ya sí empezaste a trabajar ya de forma legal. ¿Qué, Sí, qué trabajo ya. realizabas? Bueno, hace tiempo, algunos de mis tíos, que son hermanos de mi mamá, tienen negocios de eléctrico. Entonces, yo entro a trabajar en una, ¿cómo decirlo? En como ayudante general de eléctrico. Empezamos a hacer trabajos eléctricos, lo que es cablear un departamento, una casa, hacer instalaciones eléctricas para fábricas, eh, mantenimiento, subestaciones, lo que son los pequeños transformadores que tiene cada empresa, empezar a hacer ese mantenimiento preventivo, cambio de aceite, cambio de algunos componentes, y eso fue lo que yo empecé a hacer como empleado con ellos. O sea, que aprendiste el oficio de electricista prácticamente. Estuviste...
aprendí una parte del oficio. Quisiera haber aprendido más, sin embargo, fue poco porque no fue un tiempo prolongado el que yo estuve con ellos. Fue acaso un año y medio repartido entre tres diferentes personas. En uno estuve de almacenista, cuidando básicamente herramientas y material de trabajo. En otro estuve desempeñándome como eh, pues capturista, la persona que se encarga de recibir los pedidos, que da cotizaciones y solicita información a otros lugares para ver cuál es el precio de los componentes, del material. Y con otro hermano mamá estuve trabajando ya directamente de ayudante de eléctrico. Ujú. ¿Dejaste de estudiar, Jos, o continuabas con tus estudios? No, no, continuar con los estudios. El acuerdo siempre fue, tú vas a poder tener trabajo, pero tienes que estudiar. Y el día que bajes calificaciones, adiós trabajo. Ese fue el acuerdo desde un principio. Y todo el tiempo que estuve estudiando y trabajando era la prioridad de la escuela. Ajá. Entonces estuviste un año y medio, a los 16 años empezaste, prácticamente terminaste con unos 18 ya. ¿Qué pasó? Entré a trabajar a una cafetería. De camarero. No, de barrista. Sí, aquí lo llamamos camarero. Estabas detrás de la barra, ¿no? Bueno, es que Sí. en México el camarero es el mesero y la persona que prepara bebidas o hace el café es el que se mantiene en la barra. Aquí el concepto de las cafeterías es el mesas y barra. Que mesas es, digamos, donde están los clientes, la barra es donde están las personas que preparan el café y mesero es quien va y viene a barra por los pedidos. Sí, aquí en España básicamente es igual, lo que pasa que llamamos camarero, camarero de barra o camarero de mesa. Entonces, bueno, Ah, ese es ok. el camarero. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste ejerciendo en la barra? Ahí sí estuve un tiempo largo, estuve como unos 3, 4 años, pero también igual en diferentes negocios. No era uno solo mismo. No solo, perdón. Fue, si acaso, el periodo mayor que estuve en un negocio fueron año y medio. Como era muy joven y eran trabajos, digamos que semiformales, no te daban la cuestión del seguro social, que es uno de los servicios que se le solicita a los negocios aquí en México, una prestación de ley, vaya. Si tú vienes y trabajas en cualquier negocio que sea formal, se te tiene que dar el seguro social, que es la protección médica que brinda el empleo para que tú puedas seguirte desempeñando. Por este servicio, el negocio paga un impuesto. Entonces, muchos negocios aquí en México que son informales no te dan ese servicio de prestación. Te pueden dar el trabajo, mas no te dan un servicio de seguro social. Y muchas personas que, por ejemplo, tienen familia, es lo que buscan, un servicio médico para poder tener protegida a su familia ante cualquier situación, enfermedad de los hijos, alguna cuestión accidental, es lo que mucha gente busca y lamentablemente muchos negocios no proporcionan. Claro, pero no lo proporcionan por no pagar los impuestos. De todas maneras, aquí en España pasa igual, ¿eh? Lo que pasa es que aquí las sanciones son muy fuertes, ¿eh? O sea, aquí el Estado, como en una inspección de trabajo encuentren a gente que no está de alta en la seguridad social y demás, las multas que ponen son considerables, son para pensárselo, ¿eh? Altos. Sí, sí, sí. Sí. No sé si allí en México será igual, pero aquí pegan cada plumazo que no veas.
Sí, aquí también la cuestión de el ser estrictos en ese ámbito también es fuerte. Si te cae una multa por parte de Seguro Social y gobierno, son multas muy fuertes. Sin embargo, la verdad es que hay muchas empresas, negocios que que no lo hacen. Tú puedes salir a la calle, ver muchos negocios que la mayoría no están regularizados, pero, por ejemplo, si ves una empresa como es formal, como puede ser Soriana, que es una, eh, ¿cómo se llama? Una tienda, supermercado importante aquí del país. Esta tienda es como es formal, por lo tanto, no se arriesgaría aún esas sanciones. Claro. Entre más famoso sea un negocio, más se arriesga a obtener una sanción, porque digamos que Hacienda y gobierno están dándole su atención, entonces van a estar buscando el error. Entonces, un negocio tan grande o con tanta fama no se va a arriesgar a una multa elevada. Ujú. Te preguntaba si recordabas tu primer salario. Sí, el primer salario, pues bueno, fue con mi mamá. Bueno, así que me da mucha risa porque el primer sueldo que me dio mi mamá eran 5 pesos, que básicamente si lo convertimos a medio dólar, 50 centavos de dólar. Era una cosa muy básica, era por día. Si lo ponemos a la semana, pues mínimo eran, ¿qué? $3 a la semana, pero por día es una cantidad que me da mucha risa decirlo. Ese fue mi primer sueldo, pero el primer sueldo ya legal fueron 500 pesos, que son aproximadamente como $21. O sea, unos 19 euros más o menos. Nosotros manejamos el Sí, euro. pues. Ujú. Ajá, es verdad, es que tú eres de España, en Claro, España claro. se maneja Nosotros euros. en Yo Europa es el tenía euro. yo tenía la idea que eran pesetas lo que manejaban en Eso era, España. era la moneda que teníamos hasta que entró el euro en el 2000. En el año 2000, 2001 se instauró el euro en toda la Comunidad Europea y tuvimos un año de transición que fue de 2000 a 2001, que en este caso nosotros dejamos las pesetas, los franceses dejaron el franco. Tuvimos ese año de transición que funcionaban las dos monedas y a partir del 2001 la peseta dejó de existir ya como moneda de curso legal y pasamos al euro, que bueno, que bajo mi opinión, pues creo que fue bastante perjudicial para el trabajador aquí en España, para nosotros. Pero bueno, nos hemos adaptado, no nos ha quedado más remedio. Me imagino, fíjate, aquí en México antes había un programa en televisión que se llamaba Juego de la Oca. Sí, Ese güey era muy famoso porque era español y hablaban mucho de pesetas. Recuerda que los premios eran pesetas. sí, Muchos aquí en México tenemos todavía el estigma o la idea de que España son pesetas lo que se comercializa. Por eso cuando me dijiste euros dije, ajá, sí. pues eso es de De Europa, Inglaterra. eso es de Europa. No, Ajá. Inglaterra no, Inglaterra tiene la libra, Inglaterra no quiere el euro. Es el único país ahora con el Brexit que, bueno, y ahora antes sí, Ah, es verdad. Inglaterra no quiere la moneda. Pero ya llevamos 24 años con el euro, ¿eh? Lo que pasa que, claro, que si no estamos muy lejos, entonces, pues no lo sabéis. Vale, entonces estuviste de camarero, ya pasada la etapa que estuviste con tus tíos, estuviste más o menos en torno a los 18, 19 años, ahí continuabas tus estudios. ¿Qué estabas estudiando ya, Jos? Cuando salí bueno, pues más bien, cuando estuve en el periodo de las cafeterías, estuve estudiando, terminé de estudiar la prepa y entré a la universidad. Estuve aproximadamente un año y medio
en cafetería y en el periodo de la universidad. Te quería preguntar, que has dicho la prepa, que no sé lo que es, que acláranoslo porque aquí no usamos ese término. Mm, Bachillerato, Bachillerato, ¿es sí, conocido? eso es, Ok. vale. Si el bachillerato, que básicamente es la preparatoria, aquí Ujú, se le llama preparatoria también, porque es el lapso académico que existe donde dejas de ser adolescente y empiezas a vivir una juventud adulta. Entonces, pues, el método de enseñanza es diferente. Los objetivos que planteas también son diferentes. Se utilizan esquemas de calificación diferentes. Entonces, para que la persona o el joven se vaya adaptando a esta nueva modalidad, existe este lapso que se llama bachillerato o, como lo dicen, preparatoria, porque te prepara para una vida académica más elevada, ujú. más profesional, perdón. ¿Y qué carrera estudiaste? La primera carrera que estudié fue diseño industrial. Sin embargo, yo quería estudiar antes arquitectura, pero por ciertos comentarios que se me hicieron que fue un fuertes o relevantes a mi edad, opté mejor por la carrera de diseño industrial. Como ya estaba familiarizado con el entorno de construcción, por el entorno de haber conocido el, el oficio de eléctrico y conocer herramientas, conocer materiales, me llamó la atención la carrera de diseño industrial. Mezclaba la parte industrial, de la cual ya había tenido cierta experiencia, pero también a la vez la parte del diseño, que es más artístico. Entonces, fue la decisión que tomé. Honestamente, fue una buena decisión. Aprendí muchísimo. Me orienté a un área específica de la cual mm, fue muy satisfactorio el aprendizaje que me dejó esa especialización o esa orientación más bien. Y ahí ya te dedicaste de pleno a los estudios, ahí supongo que dejaste de trabajar porque ya no Sí, podías, ahí ya por cuestiones de tiempos. del desempeño y tiempo, dejé de trabajar lo más posible. Duré un año y medio, en el último año y medio, no los trabajé porque era mucho el tiempo que exigía la escuela y la carrera es cara, no tanto por la cuestión de los pagos de colegiatura, más bien es por el material que se utiliza. Por ejemplo, en diseño industrial se acostumbra mucho el hacer planos, lo que son los planos técnicos, planos, isometrías de diferentes tipos, y entonces se tiene que estar comprando pliegos de papel especial para poder hacer esos planos. Aparte, se necesita comprar, por ejemplo, ciertos marcadores, cierto lápiz o lapiceras con minas o puntas especiales para determinados trazos. Si tú agarras un instructivo de cualquier cosa que compres y lo extiendes, vas a ver el trabajo de un técnico, las ilustraciones de un técnico. Entonces, en esta carrera se tiende a hacer muchos planos que describan cada componente, cómo se deben de realizar el ensamblaje, el montaje, la construcción del aparato. Entonces, es mucho el recurso económico que se necesita para poder solventar esta materia. Esa es la cuestión por la cual yo estuve trabajando y estudiando por mucho tiempo. Al final, mis papás pudieron, mamá se casó nuevamente y la persona con la que se casó me apoyó económicamente para estudiar esos últimos años. Qué bien. Entonces ya pude tomar la libertad de no trabajar y dedicarme ya en la escuela. ¿Y terminaste tu carrera?
La primera, sí. ¿Trabajaste? ¿Desempeñaste lo que habías estudiado? Lamentablemente no. Por cuestiones de que mi experiencia era mayor en otros ámbitos, me tuve que dedicar más a la cuestión de bancaria, financiera, mientras estuve trabajando mientras estuve estudiando la carrera para solicitar recursos, tomaba trabajos temporales y lo que encontré más rápido fue en un call centro de llamadas Ujú. para un banco, una financiera. Yo daba el servicio de cobranza y atención a clientes por vía telefónica. Acumulé una experiencia y un desempeño muy, digamos que me desempeñé muy bien en este ámbito. Siento que el hecho de haber trabajado en ventas desde niño también estimuló ciertas partes de mi personalidad Seguro. para poder desempeñar ese trabajo con mayor seguridad. Entonces, mi experiencia era en ese ámbito. Cuando yo traté de buscar trabajo en mi carrera, pues, no tenía experiencia. Aunque yo hubiera hecho servicios sociales, lo que es no me acuerdo cómo se le menciona, que es el servicio profesional. Es lo que se hace cuando uno está en los últimos años el último año de estudios, se le pide que haga el servicio profesional para acumular experiencia. Yo Ujú. los hice, pero lamentablemente como mi experiencia es mayor en la cuestión financiera y servicio a clientes, para mí era más fácil encontrar trabajo en ese ámbito. Y en el ámbito del diseño no tener una experiencia tangible. Entonces, los negocios no me tomaban muchas veces en cuenta, veían como mejor opción a alguien que trabajó tal vez en una ferretería, pero que tenía como comprobar que había trabajado en una tienda de materiales. Qué pena, ¿verdad? Que tanto esfuerzo y tanto trabajo para sacar la carrera y que al final no puedas desempeñarlo por ese motivo. Ahora que pasa el tiempo y que las circunstancias son mucho más diferentes de que en ese momento, entiendes que tal vez no era hubiera sido lo que me hubiera gustado, lo que más me hubiera gustado, pero no hubiera sido lo que me convenía. A veces lo que queremos no es realmente lo que nos conviene, y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no era una necesidad, era una necedad. Estoy de acuerdo. ¿Con qué edad terminaste de estudiar esa primera carrera? A los, 21 años. 21 años. Y empezaste ya a trabajar en el call center, como dices, y ¿recuerdas el tiempo que estuviste allí? Estuve en este primer call center 1 año y medio. No, perdón, la carrera la terminé a los 23. 23. Estuve 1 año y medio en este call center. Tuve muy buen desempeño, buenos números. Hubo momentos donde sí, pues a veces la frustración empieza a ganar. Digo, ¿Tienes buen recuerdo? fíjate, curiosamente de ese periodo, conceptos muy básicos, porque se generó amnesia retrógrada por cuestiones que ahorita te comento, y los recuerdos no son lineales, son muy diversos, pero sí hay ciertas cosas que recuerdo, o hago testimonios de algunos amigos de la época que refuerzan un poquito la información. Claro, tienes la amnesia. Claro, nosotros estamos hablando, yo sé tu historia, pero la gente que nos está escuchando no la sabe. Sí, Entonces, ahora ya pues nos estamos aproximando a ese momento y bueno, pues vamos a continuar pasito a pasito. Estuviste 1 año y medio en ese primer call center, cambiaste de call center, ¿también te dedicabas al servicio financiero? sí, realmente fueron muchos call centers aquí en Monterrey, que es la ciudad donde vivo. Hay muchos de estos negocios.
y pasar de uno a otro es muy fácil porque por lo mismo que tienes experiencia, no tienen que invertir en capacitación. Digo, hacer llamadas tiene su índice de dificultad, pero cuando una persona ya se desempeña por más de un mes en este trabajo, la persona ya desarrolla ciertas habilidades, maneja una llamada rápida, dar la información clara a tiempo, no tardar mucho o invertir más bien mucho tiempo dando la información, tratar de sintetizar lo más posible sin que pierda la esencia para que el cliente lo pueda recibir, lo pueda entender. Lamentablemente muchas llamadas son hechas por personas de la tercera edad que no tienen manera de poder pedirle a un familiar que les haga una explicación de por qué están pagando tanto. Entonces nosotros lo que hacíamos es aprender a sintetizar lo más posible la información para que cualquier persona de diferentes sitios, tanto de un lado de la república como del otro, contencionar la extensión de nuestro territorio nacional es muy grande. Por lo tanto, hay personas que hablan de una manera en la parte norte y una manera muy diferente en la parte sur. Entonces, el regionalismo está muy presente, tropicaliza el idioma. Entonces, nosotros lo que hacíamos es buscar la manera de que ambas sociedades entendieron el mismo mensaje. Cuando uno ya aprende todo este tipo de habilidades, es más fácil que encuentres trabajo en otros lugares. Y mm, pues digamos que te da la oportunidad de poder desempeñarte en diferentes estilos o servicios. Yo empecé trabajando en cobranza y terminé siendo monitor de calidad. Sí, o sea que pasaste por varios departamentos. Esto me suena porque en la temporada uno tengo dos capítulos hechos con Susana. Susana es una chica que tiene una preparación brutal y me contó mucho porque ella dedicó muchos años y coincidía contigo en estudiando, coincidía en la opinión de que trabajar en los call centers era muy compatible con el estudiante y nos estuvo explicando mucho del tema de los call centers que a mí me sorprendía porque nosotros estamos acostumbrados a recibir siempre llamadas de los call centers, pero no nos imaginamos el despliegue de medios que hay detrás, la cantidad de gente que pasa por los call centers y el nivel de exigencia en un momento dado que llegan a pediros. Sí, es en ocasiones, bueno, no sé cómo sea en España, pero aquí es bastante presión por parte, porque hay una promedio que se tiene que mantener de tiempo de llamada. Y hay servicios que exigen mucha información, por ejemplo. También depende mucho en el giro de la empresa, pero la verdad es que muchas empresas deben de mantener una línea de atención al cliente. Si yo vendo sillas, tengo que tener una línea de atención a clientes para mis usuarios. Si viene una persona y dice, oye, no puedo ensamblar mi silla, por vía telefónica yo le tengo que decir a la persona cómo hacerlo. Pero también hay personas que si se rompe la silla te van a hablar para decirte cómo la pueden reparar. De ahí es identificar la necesidad del cliente y darle la información necesaria. Entonces, esto eleva tu tiempo de llamada y al momento que se eleva el tiempo de llamada, afecta en tu calificación o tu valoración. Nosotros manejamos un esquema mensual de evaluación. Por lo tanto, la llamada tiene que ser más corta o utilizar los recursos más accesibles para que el cliente entendiera y nosotros identificar si es alguna situación en la que te puedo dar ayuda por el teléfono y que tienes la competencia para poder realizarla, o mejor canalizarte a una sucursal para que puedas arreglar tu conveniente. Ujú. Sí, la verdad que os apretan bastante.
Vale, Jos, entonces nos ponemos ya en los 24, por lo menos, ¿no? 20, en tu edad, 24, 25 años. Sí, aproximadamente. Fueron como los 24 o 25 años. ¿Y luego qué? Entró a trabajar a un banco de aquí de Monterrey, se llama Bancomer. Tiene una sociedad con un banco español, de hecho, es BBVA. Sí. Pero cuando yo empecé a trabajar, era todavía Bancomer BBVA. No era BBVA directamente como lo es ahora. Por lo tanto, yo puedo decir que fui de los últimos empleados de Bancomer. ¿Cuánto tiempo estuviste en el En- banco? Aquí estuve 5 años, hasta los 30. A los 30. ¿Y qué pasó a Así los es. 30? Ay, a los 30. Ahora sí vamos a entrar en el tema difícil. Bueno, pues a los 30 tuve, bueno, más bien fue los 29. El día 26, no, 20, sí, 26 de agosto del 2018. Ocurre que salgo a correr. eh, yo tenía varias situaciones que generaban mucho ansiedad. Entonces empecé a practicar deporte por cuestiones de salud para bajar de peso y empezar a cuidar mi salud, mi condición física. Salgo a correr un domingo por la noche y siendo un dolor muy inusual en la parte atrás de la cabeza, que es la nuca, La nuca. lo que es la conexión entre cuello y cabeza, sentí un dolor muy intenso, demasiado intenso. Es el dolor más fuerte que sentí en mi vida. De hecho, lo recuerdo y siento muy feo. No me extraña, Este tranquilo. fue el primer derrame cerebral que tuve, de 3 de ese año. De 3 en ese año. Sí. En el 2018 tuve 3 derrames cerebrales. Actualmente soy sobreviviente a 4 derrames. Ahorita más adelante te cuento la historia. Pero es por ese detalle del derrame, tengo este peculiar tono de voz. Se desarrolló una condición que se conoce como afasia, que es una lesión en la zona de Broca, en una zona de cerebral. Se lastimó cierta pequeña zona y se genera un trastorno del habla. En lo particular, hay ciertas letras que no puedo pronunciar de manera totalmente adecuada o mantener un ritmo de habla continuo. Por eso de repente hablo muy fuerte, de repente muy bajo, o hablo muy lento o muy rápido, o de repente se entiende porque empiezo a vocalizar muy bien, o de repente se escucha como si tuviera más dificultad de poder vocalizar. Afortunadamente, en mi caso, esto ha ido a menos. En las primeras interacciones que yo tuve en internet, el habla era muy difícil y yo me daba cuenta que con las personas que platicaba batallaban para entenderme. Sin embargo, como mencioné al principio de la entrevista, nosotros como personas, como humanos más bien, en nuestro cerebro está acostumbrado a habitualizarse a las situaciones para que las demás personas me puedan entender. El cerebro de manera automática se va a habitualizar adaptar a la habla de la persona. Pasa muy seguido como con los niños cuando son menores que no hablan bien, pero los papás les entienden porque ya están habituados a la manera de comunicarse el niño.
Es lo mismo conmigo. La cuestión es que tú ya entiendes las palabras. Entonces, cuando me escuchas y te das cuenta cuáles son determinadas letras que no pronuncio bien, tu cerebro en automático va a completar la información Ujú. y va a ser para ti más fácil poder comprenderme. Sí, la verdad que sí, la verdad, yo te entiendo perfectamente. Entonces, tuviste en 2018 el primer derrame saliendo a correr. ¿Y qué pasó, Jos, a partir de ahí? Mira, fueron 18 días que estuve en coma. La verdad, el accidente fue muy delicado. Fue una zona que se llama tallo cerebral, como te decía, de conexión del cerebro con la espina dorsal. Básicamente es el medio de comunicación del cuerpo con el cerebro. Entonces, el accidente lesión fue en esa zona. Se lesionan las zonas más importantes del cerebro que llevan a cabo la coordinación, movimiento, el desempeño motriz, el habla, la respiración. Por un tiempo estuve conectado a máquinas para que estuvieran haciendo las funciones de respiración, de pulso cardíaco, monitores por todos lados. Cuando yo despierto del coma, todavía me encontraba bajo respiración artificial con un tubo en mi garganta. Entonces, al despertar yo sentí el tubo y lo que hice fue tomarlo y empezar a jalarlo para sacarlo de mi cuerpo, porque era una situación muy dolorosa, muy estresante. Y en ese inter me lesioné la garganta, que también fue parte de la situación de que yo hable de esta manera. Tengo ciertas zonas de la garganta lesionadas por haber ejercido esta, pues, sacar este tubo de la garganta. Jolín, madre mía. ¿Y recuerdas algo de cuando despertaste? Los recuerdos han sido muy diversos. Te mencionaba que bueno, pero yo la manera en la que busco que las personas comprendan cómo son mis recuerdos de ese periodo es, imagina que tienes un álbum de fotos y tu álbum pues viene a principio a fin de, no sé, de algún viaje, cómo fue tu viaje, cómo llegaste al aeropuerto, las vacaciones en la playa, cuando ibas regresando. Bueno, imagínate que tomas ese álbum con todas tus fotos, las avientas al cielo, y así como caen, tú las vas acomodando y las pones nuevamente en tu álbum. Ese desorden de imágenes es como yo tengo mis recuerdos. No hay una secuencia lineal, más bien están en desorden. De repente mi familia me dice, cuando estás en el hospital pasó esto. Y sí recuerdo ese día. Pero si me preguntas, ¿qué pasó después? No tengo idea qué pasó después. Si me hablas, ¿qué pasó al otro día? Posiblemente recuerdo ese día, pero no voy a encontrarle un sentido de ese día al otro. Una conexión. Entonces, sí, así son mis recuerdos. Hay muchos recuerdos, pero una manera de poder decir, pasó esto seguido, no lo tengo presente. Lo sé porque mi familia me lo cuenta. Más no, si me preguntas, ¿recuerdas cómo te hicieron determinado estudio? Sí, recuerdo que me metieron a una máquina, me hicieron un escaneo, me metieron un líquido para poder ver que pintara mi sangre ante el estudio, pero ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue el desempeño ese día? La metodología que se utilizó para poderme mover, no lo recuerdo. Los recuerdos están muy ausentes en ese sentido. Lo que sí recuerdo mucho es que el día que estuve más delicado, que fue cuando recién llegué, los doctores no me daban más de 12 horas de vida por lo dedicada a mi condición. ¿Entraste consciente al hospital? Mm, no, estaba en un estado de semiconciencia, pero como digamos que la lesión fue tan fuerte que los doctores tuvieron que inducirme un coma Ujú. para que mi cerebro empezara a desinflamarse y pudiera sacar la La sangre que sangre. estaba ahí.
Aquí quiero explicarle, hay dos tipos de derrame cerebral. El hemorrágico, que es el que ocurrió en mi caso, se revienta una arteria y la sangre se derrama por el interior del cerebro. El cerebro es un órgano que está herméticamente cerrado. Solamente tiene sus arterias, no es un órgano común como digamos el estómago o los intestinos. No, el cerebro tiene una hermeticidad muy fuerte para permitirle a las neuronas realizar todos sus procesos sin ningún contratiempo. Entonces, cuando hay una sustancia que no pertenece a los líquidos normales o las secreciones normales cerebrales, se pueden producir muchas infecciones o muchos riesgos. En este caso, el derrame ocurrió en una zona muy central del cerebro. Generó una presión al momento de salir tanta sangre. Menciono que es un derrame hemorrágico porque también hay un tipo de derrame isquémico. Este es un pequeño coágulo que se atora en una arteria y se inflama por el exceso de interrumpiendo que haya oxígeno en ciertas zonas cerebrales que provocan cuestiones más delicadas. Jolín, En mi vaya, caso fue un derrame hemorrágico que no interrumpió del todo el transcurso de la sangre, por lo tanto, digamos que muchos de mis procesos mentales no se vieron interrumpidos. Se vieron lesionados y disminuidos, mas no afectados al 100. madre mía. De un día para otro, ¿eh? De estás bien y Sí, dejas de estarlo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? fueron 4 meses que estuve en cuidados intensivos, que es unidad de cuidados intensivos. Eh, el último mes, bueno, las últimas 2 semanas que estuve me pasaron a lo que es el área hospitalaria regular, pero los médicos por cuestiones de salud o de exponerme a algún riesgo de contagio, porque había varios pacientes que venían delicados con problemas infecciosos, tomaron la decisión de trasladarme a mi domicilio y brindarme toda la asistencia posible para poder recuperarme en casa. Y ahí supongo que ahí tuviste el parón, ahí ya no volviste a trabajar, tuviste que parar, obligatorio, y hasta hoy. Sí, por cuestiones de seguridad. En ese periodo, bueno, no sé cómo sea en otros países, pero aquí el servicio social brinda una incapacidad laboral que ellos te ofrecen o te proporcionan esta incapacidad donde efectivamente ellos certifican que no te encuentras en capacidades para poder desempeñar tus labores y tú como quiera puedes estar percibiendo tu pago de nómina. Sin embargo, hay un tiempo en el cual ellos te pueden estar proporcionando el servicio. Aproximadamente es 1 año y medio en los que ellos están justificando o se hacen cargo de estos pagos. Cuando ya pasa 1 año y medio, tú todavía no tienes un estado adecuado para desempeñarte, ellos hacen un estudio de valoración y le dicen a la empresa que te contrata si puedes o no mantener un trabajo, ser una persona con una carrera laboral estable o si de plano vas a ser una persona que para el ámbito laboral no estás calificado o cualificado. En este caso, a mí se me practica estudio dictaminándose ¿cómo le llama? Incapacidad laboral permanente.
se me da el ya nombramiento oficial como una persona con discapacidad. Hay una pequeña diferencia entre persona discapacitada y persona con capacidades diferentes. En este caso, a mí se me dictamina como una persona con discapacidad para poder laborar. Puedo ejercer otro tipo de trabajo, más no el mismo que estaba realizando. Pero en esa misma empresa, ¿te ofrecieron algo? No, la empresa por la misma cuestión del accidente y la cuestión de ya declararse una incapacidad, la empresa por ley ya no puede mantener una relación laboral porque el seguro social al momento de hacer esa evaluación ellos le dicen a la empresa, yo me voy a hacer cargo de los recursos económicos de esta persona. Pero al dictaminarse este estatus, una empresa no te puede tener dentro del plantel de laboral, porque efectivamente el servicio social te está dictaminando como una persona no capacitada para laborar. Entonces la empresa no puede entrar en conflicto, por lo tanto se llega al acuerdo de terminar relación laboral con esa empresa. Aquí hay un concepto muy significativo. El accidente que yo tuve fue fuera de horario laboral. Por lo tanto, la empresa no tiene responsabilidad para conmigo. Si hubiera sido dentro de instalaciones o del horario laboral, la empresa está obligada a hacerse cargo de todo y darme una pensión de por vida. Pero no es sentido, como fue fuera de horario laboral y muy lejos de un lugar cercano o un servicio cercano a la empresa, Seguro Social tiene que tomar parte de esa responsabilidad. Vale, entonces, a ver, me dices que tuviste 4 episodios del infarto cerebral y estamos hablando del primero, en el que estuviste 4 meses hospitalizado, te mandaron a casa. ¿Y qué pasó? ¿Se repitió? Bueno, es que en ese inter que estuve en el hospital, mi cuerpo tuvo, ¿cómo se llaman? Convulsiones. Ujú. Mi cuerpo convulsionó, provocándose el segundo y el tercer derrame. Y como fueron como las réplicas en un terremoto. Está el terremoto que sacude la ciudad y daña las estructuras. Pero lo que realmente causa más daño son las réplicas, porque ya había una estructura dañada. En este caso fue muy similar. El primer derrame fue muy fuerte y lesionó ciertas zonas. Lamentablemente después mi cuerpo entró en convulsión y lo que se estaba reparando de ese primer derrame se volvió a romper y se generaron el segundo y el tercer derrames cerebrales en la misma zona, la misma afectación, pero como mi cuerpo ya estaba dañado, fueron más significativos en ese momento. Fue un periodo aproximado de 40 días del primero al tercer derrame. Pero luego ya te mandaron a casa y empezó tu rehabilitación, ¿no? Sí, fue 1 año y medio que estuve en cama de manera casi móvil, bajo reposo total. Perdí la mitad de mi cuerpo desarrolló hemiplegia, que es la pérdida de movimiento. Entonces, lo que es la zona izquierda, ahorita ya está un poquito más eh, condicionado, he recuperado ciertos movimientos, pero no cierta coordinación. Mira, si te das cuenta, batallo mucho para unir mis dedos. La gente no va a poder verlo Sí, pero yo sí porque lo... la cuestión del Sí. audio, pero por ejemplo, el ejercicio que es muy común de tocar tu nariz y luego tu rodilla para ver la coordinación, lo puedo realizar con la mano izquierda sin ningún problema. Pero si lo hago con la mano izquierda es más lento y
puedo picarme el ojo. Entonces, por esta situación que no tenía movilidad a mi lado izquierdo, estuve en cama aproximadamente como año y medio. Después, ya que empecé a recuperar cierta fuerza, empecé a utilizar unas hierbas en la que yo solo me podía pasar de la cama a la silla. Fue duro, ¿no, Josh? Sí, han sido muchos años de estar tomando rehabilitación, de hacer el esfuerzo por mi cuenta. Realmente ha sido un proceso muy pesado donde de repente sí el ánimo de que mucho y dices, ya, me quiero rendir. Pero también tengo la ventaja de que soy muy necio. Soy una persona bastante testaruda, bastante necia. Y al momento de darme cuenta que tenía este defecto, decidí, bueno, le voy a sacar la mejor parte de ese defecto. Le voy a dar esa vuelta, ese cambio de dirección. Y de ser un defecto, de ser necio, se estimuló la cualidad de ser perseverante, de ser resiliente. Digamos que lo cambié, le cambié el chip a este efecto y empezó a utilizarlo en favor. Si alguien me decía, es que es difícil que puedas caminar, yo me lo tomaba como un reto personal. Y él me decían, es que es difícil que puedas volver a hablar. Me lo tomé como un reto personal y empecé a vocalizar, empecé a cantar, empecé a repetir palabras, canciones infantiles. Y bueno, afortunadamente, hoy por hoy, no canto, no hablo como lo hacía en esos años mozos, pero ahora ya puedo hablar y me puedo estar entendiendo sin ninguna dificultad. Perfectamente. Entonces hubo un cambio en tu cabeza de percepción en ese momento, ¿no? Hubo un antes y un después, te diste cuenta y dijiste, esto hay que darle la vuelta y tengo que hacer cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, como pasé muchos procesos muy fuertes de mi cuestión emocional. eh, Tengo la ventaja de que mi mamá estudió psicología antes de tenerme. Yo soy el pretexto de mi mamá para no haber ejercido, porque, pues, como te mencionaba, ciertas personas que tenían la responsabilidad de llevar la economía al hogar no tomaban parte en esa situación. Mamá dejó los estudios y su trabajo para poder darme la atención a mí. Después llegó mi hermano y pues fue más difícil para ella poder desempeñarse laboralmente. Pero siempre tuvo ese conocimiento y digamos que ya lo tiene. Ya tiene el servicio en su sistema. Para ella lo que es la parte de la salud mental y la salud espiritual son zonas muy sensibles, entonces ella pone mucha atención en este ámbito. Al momento que ella ve mi condición mental, mi condición emocional y a raíz también de los especialistas que me están evaluando, dan la información de, oye, ¿sabes qué, Jos? Necesitas atención psiquiátrica y atención psicológica. Y tomé la decisión a raíz de varias malas decisiones que he tomado antes. Y sabes qué decir, voy a ir a terapia, lo necesito y empiezo a asistir a terapia. Mi terapeuta me evalúa y me da las herramientas, o más bien me dan me hace evidente las herramientas, como este defecto que te menciono, que yo tenía, ser muy necio, ser muy terco, mantener o querer siempre tener cierta razón, mantener control más que nada. Ella me dice, tienes estos defectos, pero se pueden transformar en cualidades. Naces con una habilidad. Las habilidades son natas, nacemos con ellas. La cualidad es el desarrollo de esa habilidad. Por ejemplo, hay una persona que tal vez nace con la habilidad de poder cantar.
hace canto, pero de manera regular o manera totalmente, ¿cómo se llama? Amateur. Cuando la persona estudia canto, perfecciona esa habilidad y se cambia a cualidad, porque ya estás cualificado para poder realizar la actividad de una manera más estilizada. Entonces la persona deja de cantar de manera, ¿cómo se dice? Semiprofesional, no sé, amateur, y pasa a ser un profesional. Bueno, lo mismo ocurrió con mi defecto o mi habilidad de ser perseverante, de ser terco, perdón. La transformé y la simulé a ser perseverante. Ahora cuando yo tengo alguna idea, empiezo a seccionar, a ver cómo voy a trabajar, incluso que eso es lo que vamos. El ejercicio fue en un principio hacer un canal de YouTube para hablar con otros pacientes y compartirles lo que yo he aprendido para ayudar con mi testimonio a otras personas. Dentro de un proceso, de una terapia especializada en superar o dejar atrás una depresión o un trastorno depresivo como fue el mío, si nos, o bueno, pedimos que la persona ayude a otras personas con su historia, para que uno se dé cuenta que hay historias más fuertes, hay personas que a veces la pasan un poquito más feo que nosotros. Esto nos desprende de la situación de pensar que solamente nosotros estamos sufriendo. Actualmente, de las cosas que yo no menciono, personas que yo identifico que están en este proceso, es ayuda a alguien más. Con tu testimonio, busca ayudar a alguien más. Porque al momento que veas que esa persona empieza a mejorar, tú también vas a mejorar. Ejemplo, hay gente que me llega y me dice, es que mi hijo adolescente está muy deprimido y no quiere estudiar y no procura su higiene, su imagen personal. Lo que yo les digo es, más que tu hijo vaya y ayude a una casa hogar para adultos mayores, o que tu hijo vaya y ayude a una casa hogar de niños, para que se den cuenta que hay situaciones más fuertes que la que ellos están viviendo y que si se toman determinadas decisiones, lamentablemente puedes terminar como estas personas, que muchos de ellos no tienen quien les ayude. Entonces, la persona empieza a cambiar, pero también a través de ese cambio está ayudando a otras personas. Y ahí se forma una sinergia. Es la persona ayuda y la ayuda. Entonces, yo empiezo a transformar todo este sufrimiento, todo este dolor en ayuda para otras personas y empiezo a transmitir mis reflexiones, mis vivencias, mis experiencias. Empezó a tomar relevancia, pero como tenía mucho conflicto en ese entonces para hablar, mejor empecé a escribir. Me gusta mucho leer, es una de mis grandes pasiones y utilicé todo lo que había aprendido en mis libros para tener mi ideología y empezar a hacer mi trabajo. Las personas empezaron a reaccionar bien hacia mi trabajo y tomé la decisión de profesionalizarlo más, certificarme en ciertas disciplinas para utilizar más mi trabajo, que dejar de ser solamente mi ideología, sino tener fundamentos, que mira, es que el cerebro reacciona de esta manera, por lo tanto, lo más adecuado y que yo experimente es esto. Tal vez no sea lo más conveniente para todas las personas, porque existen diferentes factores que alteran alguna situación. Por ejemplo, lo que yo experimenté no es lo mismo que experimentas tú. Tenemos ciertas historias en común, ciertas perspectivas iguales. Sin embargo, hay diferencias en factores que hacen diferencia. Yo soy latinoamericano, tú eres europeo, por lo tanto los sistemas de salud se manejan de maneras diferentes
posiblemente hay un empate en ciertos procesos, pero aquí tal vez se llaman de una manera muy diferente a la que se llaman en Europa. Hace como unos 2 años tuve una entrevista con una chica que es de una francesa y me contaba cómo ella también había experimentado todas estas situaciones y básicamente era lo mismo, pero el detalle que hacía diferencia entre ella y yo, en primera, era que yo soy varón, ella es mujer. Yo era soltero en ese entonces. Ella es casada y es madre. De hecho, estaba en un embarazo mientras estamos haciendo la dinámica. Son cosas que yo no experimento. Por tanto, esas pequeñas diferencias son factores muy relevantes en la interpretación de la situación. Digamos que trato de adaptar lo que yo les digo, lo que yo les comparto a las personas, pero hacerlos conscientes de que esto es lo que me ayudó a mí. Te lo comparto porque me doy cuenta que me ayuda, pero no quieres que te va a ayudar al 100%, te puede ayudar en ciertas zonas. Lo más adecuado es mejor buscar la atención de un profesional, tanto un psicoterapeuta como un terapeuta físico o kinesiólogo que evalúe tu situación y te diga cómo, cómo poder darte un servicio, cómo buscar esa mejora. Me parece apasionante tu historia. Entonces, decidiste hacer el canal, abriste el canal, ¿continúa abierto o de momento lo dejaste de lado? Ahorita actualmente está abierto. Estoy dando, ¿cómo se dice? Generando contenido para esta plataforma. Ocupo diferentes redes sociales como son Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, pero en el que estoy más fuerte generalmente es en Facebook. Ahí es donde tengo mayor libertad literaria para poder expresarme. Me gusta mucho el escribir. Entonces, esta plataforma te permite realizar textos largos. En Instagram es muy pequeño el espacio. TikTok básicamente son videos. Sí he subido uno que otro video, pero mi fuerte es ahorita Facebook. ¿Llegaste a editar algún libro en papel? Estoy en planes bueno, bien, estoy en el proceso de escritura de un libro, que es mi testimonio, pero está todavía en etapa de desarrollo. Pero saldrá. Si Dios me lo permite, sí. Sí, porque es mucho tiempo de recuerdos, como te digo, esta situación en que mis recuerdos no son lineales, hace un poquito difícil la situación. Hasta aparte, he retrasado muchísimo muchos de mis trabajos por como proyectos, más bien, porque el año pasado ocurrió Otra vez, otro accidente. así es, el día 28 de diciembre Joder. del 2023 ocurre un cuarto derrame cerebral que me tuvo en cama aproximadamente 3 meses, casi en reposo total. Te piden que no hagas esfuerzos porque el cerebro está inflamado, las arterias están inflamadas, por lo tanto, cualquier esfuerzo de más es perjudicial. La presión cardíaca sube y puede lesionar las zonas o lo que se está recuperando. Entonces, lo más conveniente para el paciente es guardar un reposo total. Lamentablemente, como somos adultos y estamos acostumbrados a una vida más activa, el hecho de estar ajustados lo interpretamos como personas ya en estado crítico, cuando realmente lo que debemos hacer es descansar. Totalmente Por de esa acuerdo. situación, tuve que parar muchas de mis actividades en proyectos. Eh, no lo mencioné anteriormente, pero a raíz de este proyecto y darme cuenta de la tremenda necesidad de salud mental,
tomé la decisión de empezar a estudiar la segunda carrera profesional, que es psicología clínica enfocada en psicoanálisis, que es lo que actualmente estoy haciendo. Ya me encuentro en el último año de preparación. Ya mantengo, gracias a mis certificaciones anteriores, me certifiqué como terapeuta, me certifiqué como coach ontológico en el ámbito profesional. Entonces, estas certificaciones avalan cierto conocimiento que me permite poder darle atención a personas, sumado con el conocimiento que yo tengo en cuestión psicológica, puedo mantener la atención a una persona. Sin embargo, todo mi trabajo es revisado por una persona que es la terapeuta que me atiende. De pasar de ser mi terapeuta, pasó a ser mi mentora y ya ahora realiza el análisis de todo lo que yo hago con las personas a las que les doy Sí. servicio. Ella revisa todo esto y avala que efectivamente estoy dando buen servicio. Entonces, yo baso mucho de mis sesiones o procesos en mi experiencia, en saber que, oye, es que sí puedes hacerlo, solamente hay que cambiar la percepción. Y si de plano tu cuerpo no te permite hacerlo, vamos a encontrar la manera de disfrutar más, de darle máximo disfrute a las limitaciones. Jolín. Digamos que una persona que no tiene piernas, ¿no? Y quiere correr, estamos de acuerdo que no va a correr, por su cuenta no va a poder desempeñar un trote o una carrera. Bueno, sabemos que existen prótesis, pero primero es ubicar a la persona y hacer real que sí, existen limitaciones, pero el que existen limitaciones físicas no limita tu capacidad de sentirte alegre. Vamos primero a ubicarte en la situación de que entiendas, comprendas y aceptes estas limitaciones. Aquí hay un concepto que les comparto mucho a los seguidores de la página o personas con las que hablo es aceptar no quiere decir estar de acuerdo. Yo acepté que soy una persona con discapacidad. No estoy de acuerdo en eso, pero aceptar no es estar de acuerdo. Aceptar es solamente aceptar. Lo tengo. Sí, soy una persona con discapacidad y ya. Pero antes de ser una persona con discapacidad, soy una persona. Y si soy una persona es porque tengo la habilidad de disfrutar y personalizar mi vida. Por lo tanto, trabajo en ese concepto, en ubicarte en tiempo y espacio y hacer real lo que sí es real. Pero identificar lo que es tangible de lo que es intangible. Las emociones no son tangibles. Vemos la reacción de las emociones, pero el hecho de que esté enojado no quiere decir que ya sea una característica de Josué el ser enojado. No, el enojo es una emoción, pero también hay tristeza, también hay alegría, también hay asco, también hay sorpresa. No solamente hay ese enojo. Josué no puede estar enojado todo el día. Y en una situación como es la discapacidad, no puede ser el trabajo principal de mi persona. Entonces estás ayudando a gente, ¿no? A través de los medios digitales actualmente. Así es lo que hago. Esto de estar compartiendo mi testimonio es parte de mi trabajo. Lo hago sin, sin lucro. Es transmitir el mensaje que se puede llegar a ser más feliz independientemente de cualquier situación. El hecho de que la vida sea difícil no la hace mala. Nosotros somos los que les damos esa etiqueta de malo a una situación. Como menciono, la vida es como el mar. A veces el mar está en calma y con una brisa muy fresca, pero hay otros días en los que el mar está muy inquieto y con una tormenta muy fuerte. Eso no lo deja de convertir en una maravilla. Entonces, así es la vida. El mar está a veces tranquilo y a veces
muy inquieto, pero nunca es estático. Siempre hay movimiento. En la vida es igual. En la vida podemos encontrar momentos difíciles y momentos muy alegres, pero siempre va a haber momentos. Me gusta decirle a las personas que la vida es neutra. La vida no tiene una connotación de buena o mala. Nosotros se la damos. La vida es una suma de historias. Al final, el narrador, que somos nosotros, somos los que contamos la historia completa. Así como debemos tomar el concepto de la vida, de decir, hay días buenos y hay días malos. Sin días malos, no podemos aprender a identificar los días buenos. Y sin días buenos, nunca vamos a saber cómo enfrentar los días malos. Totalmente de acuerdo, Jos. La verdad que me parece tu historia una historia de superación y perseverancia, y que hayas sabido darle la vuelta a la situación para ahora enfocar tu vida en esto, porque hay que comer. Tenemos esa fea costumbre de comer todos los días y hay que trabajar. Entonces me parece admirable. Jos, dime tus páginas, dime cómo contactar contigo, cómo te puede encontrar la gente. Mira, todas mis redes sociales están homologadas a un solo nombre. Jos Vargas Motivación. Jos con doble S, J-O-S-S, Vargas Motivación. Vargas con V, motivación. Me gusta mucho esa palabra. La motivación es la chispa que inicia el fuego. Todo, todo lumbre, todo fuego, todo calor, toda luz tiene que iniciar al principio con una chispa. Esa chispa es lo que yo llamo motivación. Sin embargo, para que un incendio sea provocado, no es solamente la motivación no es la chispa adecuada, pero la disciplina es la que genera el poder hacer grande esa hoguera, hacer ese incendio. Sí, hay que, digamos que ejemplificarle a las personas que no es solo la motivación está muy padre, porque todos podemos desarrollar motivación, pero no todos desarrollan disciplina para cubrir sus metas. Totalmente de acuerdo, Jos. Eso, eso es por eso que la página se llama Jos Vargas Motivación. Aquí vas a encontrar la motivación y te lo voy a dar sin ningún costo. Eso es mi agradecimiento al cosmos, al universo, a quien quiera. Me gusta decir Dios, que para mí el concepto de Dios y universo es lo mismo. Es un poder, una conciencia suprema. Por lo tanto, la manera en la que yo le agradezco a Dios es compartiendo este mensaje de manera gratuita, sin fines de lucro. Sin embargo, si alguna persona quiere una cuestión más especializada, más personalizada, podemos llegar a cualquier tipo de convenio. Pues yo estoy seguro de que sí, de que va a ser así. De momento te puedo decir que este podcast no se ha emitido, se está grabando en este momento. Tienes un único oyente que soy yo y a mí me has convencido y me has ayudado. Entonces estoy seguro de que cuando la gente oiga esto van a pensar lo mismo, porque nos damos cuenta de que muchas veces hacemos de un grano de arena una montaña y no, la cosa así no va bien. Aquí tocaste un concepto que quería hablar desde hace un rato. Es todos los programas que yo me generaba conflicto antes de estos eventos, yo los veo enormes. El hecho, por ejemplo, no trabajar en algo que me apasionara me generaba mucho conflicto. El hecho de tener que no tener los ingresos por los cuales yo me he preparado generaba conflicto. El no tener ciertas cosas o ciertos usos solventados genera conflicto. Pero una vez que pasé por todo esto, me di cuenta que ese Josué antes se estaba ahogando en un vaso de agua. Es Josué que antes tenía tantas inquietudes,
sufría por cosas demasiado pequeñas. Y no es minimizar mis emociones, sino darme cuenta que hay cosas mucho más fuertes, porque ese Josué puede correr. El Josué de hoy no puede correr todavía. Entonces, a veces desvirtualizamos un poquito las cosas que tenemos. Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que nos estamos ahogando un vaso de agua. Fíjense que tal vez lo que me está pasando hoy, en 2 años lo voy a ver como, ay Josué, te estás ahogando en tan poco, has aguantado más. Sí. Entonces, es más ubicarnos a los que escuchan esto es, los problemas de hoy son temporales, van a pasar, mañana tal vez ya no hay problema, busca una solución. Nos enfocamos mucho en el análisis del problema, en un sobreanálisis del problema. ¿Por qué pasó? No te decimos ahorita nada saber qué pasó. Ahorita tienes el problema, busca una solución. Y cuando pase el tiempo, inviértelo en saber por qué pasó para que no vuelva a pasar. Pero ahorita sal de este problema. Ujú. No lo sobreanalices, no le des vueltas, busca soluciones. Bueno, Jos, pues estoy encantado de haber tenido esta conversación contigo. Lo que pasa que el tiempo apremia. Y no Sí. sé, ¿quieres decir algo para despedirnos? Pues básicamente decirle a la gente que los problemas son transitorios, hay que enfocar más nuestra atención en la solución y honestamente buscar ayuda profesional. A veces hay cosas que nos sacan ya de nuestro límite y es mejor buscar la ayuda de un profesional, un punto de vista externo de personas que están entrenadas para poder, no quiere decir que saben solucionar tu problema, pero saben cómo identificar posibles soluciones. Ujú. Pues queda dicho, queda dicho. Bueno, Jos, pues te doy las gracias nuevamente y te deseo lo mejor. Vamos a seguir Así en es. contacto y todo lo que esté en mi mano, pues no dudes que te lo voy a hacer llegar. Jos, un abrazo fuerte, cuídate Muchas mucho, gracias, hermano. y disfruta la vida. Gracias, aquí estamos al servicio. Cuando necesitas ayuda, pues estoy en toda la disposición. Las personas que escuchan esto y quieren algún servicio, estoy también a la atención, platicar lo que sea, estoy disponible. Muchísimas gracias, Jos, nuevamente. Cuídate. Gracias a ti.